Vale, y lo que vamos a ver hoy, lo tengo por aquí apuntado, va a ser, por una parte vamos a crear un API response, porque si os fijáis aquí estamos devolviendo siempre instancias nuevas de JSON response y claro, se está repitiendo mucho este código. ¿Veis? Aquí también, return new JSON, vale, en todos los métodos estamos devolviendo un new JSON response. Entonces, como primera parte de este streaming, lo que voy a hacer es refactorizar esta parte y lo que voy a hacer es crearme un API response, que es una clase que va a estar en mi código, o sea, controlada por mí, y en el que yo después podré definir qué tipo de instancia devuelve. Eso lo vamos a ver ahora. Y esto, por ejemplo, se puede hacer así. Aquí dentro de src vamos a crear una carpeta http. Vale, fijaos que tenemos una dentro de excepciones, pero bueno, esta es para las excepciones. La de HTTP lo que voy a hacer aquí es crear response, por ejemplo. Y aquí voy a crear una clase API response. Y... Vale. Y lo que voy a hacer por una parte es public function create response. Y esto lo que va a hacer es devolver un new JSON response, como vimos que tenemos en el controlador. Y aquí me está pidiendo datos. Esto puede ser mixed or null. Bueno, lo voy a poner así, data de momento sin tipo. Y también tenemos el código. Y aquí, bueno, le vamos a pasar data y code. ¿De qué se está quejando? Perdón, es al revés. Es aquí. Y data lo vamos a dejar así. Entonces, esto lo que nos va a devolver es un objeto response. Vale, y aquí punto y coma. Entonces, esto es básicamente lo que hemos hecho en otro tipo de encapsulaciones, o sea, de encapsulamientos para un cliente HTTP o cualquier otra librería, en la que nosotros estamos creando un método que está encapsulando esta clase en concreto. Vale, entonces, si yo el día de mañana cambio, por ejemplo, y en vez de utilizar este JSON Response, que es del componente HTTP de Symfony, utilizo cualquier otro componente o cualquier otro framework, lo único que tengo que hacer es venir aquí a este API Response y cambiar aquí lo que se está devolviendo, pues la instancia de tipo JSON del framework o de la librería que estemos utilizando. Y entonces todas las partes de nuestra aplicación donde estemos utilizando este método van a permanecer igual. Vale, entonces la idea es básicamente para desacoplarnos del framework ir encapsulando sus funcionalidades en otras clases. Y esto lo vamos a dejar así de momento y lo que puedo hacer es ahora venir a mi controlador. Bueno, aquí de momento no le voy a poner más parámetros. Vale, podríamos añadir headers, si es de tipo JSON y demás, pero bueno, como es un JSON response ya lo va a devolver así. Vale, y entonces ahora aquí en el controlador, lo único que tendría que hacer yo aquí es decir que esto devuelve, bueno, incluso, bueno, vamos a probarlo así. Vale, ahora que lo estoy pensando, casi podemos hacer otra cosa. Vale, este es el API response. Vale, vamos a hacer otra cosa mejor todavía. Aquí en controller me voy a crear yo un API controller. Vale, antes estábamos extendiendo de ese abstract controller que es de Symfony. Yo lo que voy a hacer es crearme un API controller y aquí es donde voy a meter este método. Así. Y en este API response lo que voy a hacer es crear lo que sería, por ejemplo, este JSON response. Entonces aquí lo que puedo hacer es un constructor y este va a tener read only
data. No sé si puedo utilizar mixed aquí. Pues al parecer sí. Y voy a hacer private read only int code. Vale, voy a dejar fuera todo el tema de headers y demás parámetros de la clase. Simplemente para que veáis el ejemplo y que después vosotros en vuestro código podéis hacerlo. Y esto aquí me falta... Vale. Vale, simplemente tengo un constructor y lo que voy a hacer ahora es añadir los getters. A ver si me deja añadirlos así. Bueno, tengo que ir de uno en uno. Vale, entonces tengo el getData. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Y ahora aquí, en mi postController, lo que haría sería que extienda de mi API Controller. Y ahora, este API Controller pertenece a mi dominio, o sea, yo lo estoy gestionando. Entonces no hay problema en extender de clases que hayáis creado vosotros, porque es vuestro código. Vale, simplemente lo que estoy haciendo es encapsular esa lógica del componente HTTP de Symfony y ahora puedo utilizarla aquí. Como estoy extendiendo de ese API Controller, yo aquí lo que puedo hacer es un return this create response. Y ahora aquí le tengo que pasar data y code. Entonces, como esto es un 200, lo que puedo hacer incluso aquí es poner que por defecto es un OK. Así no tengo que pasárselo si no lo necesito. Vale, ahora me quito el resto y ya quedaría más o menos así. Entonces, la idea de esto es que nosotros tenemos aquí un método createResponse que va a recibir como primer parámetro lo que queramos pasarle y después como segundo parámetro el código de la respuesta. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y vamos a hacer lo mismo aquí también en este create. ¿Veis? Aquí cambia porque estamos devolviendo un código 201. Entonces lo que voy a hacer es devolver this create response con esos parámetros. Vale, entonces es algo muy trivial, pero como podéis ver ahora simplemente nosotros tenemos nuestro propio API Controller que para cada vez que queramos crear una respuesta ya tiene lo que necesitamos. Y entonces así vamos a evitar el tener que instanciar en cada método el new aquí. Vale, cuantos menos news tengáis en vuestro código, mucho mejor. Lo ideal es que esté todo delegado a servicios o clases que se encarguen de la instanciación de clases. Vale, lo siguiente que vamos a ver va a ser el tema de servicios. Como os comentaba al principio, la idea de este streaming es ver una arquitectura básica de capas, en la que vamos a tener nuestra capa de aplicación, que van a ser básicamente los controladores, la capa de servicios, que es la que va a gestionar nuestra lógica de negocio, y la capa de datos, que van a ser nuestros repositorios, que es quien se conecta con la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar toda la lógica que tenemos en nuestros métodos, bueno, no es mucha, pero simplemente para que veáis el ejemplo, a servicios. Entonces, dentro de src podemos crear otra carpeta service y aquí lo que voy a hacer es crear post. Vale, se suele crear con la misma estructura que los controladores, por ejemplo. Entonces aquí voy a crear post. Y ahora aquí tenéis dos opciones. Tenéis la opción de que si vuestro controlador es pequeño, podéis crear un servicio que tenga todos los métodos, al igual que hicimos aquí con el controlador, que como veis es un controlador que tiene todos los métodos, o los que queramos. Y si tenéis muchos casos de uso para una entidad, imaginaos que tenéis una entidad user y tenéis pues 20 casos de uso distintos, pues crearlo, editarlo, cambiar la contraseña, activar la cuenta, bueno, etcétera. En ese caso lo que os recomiendo es crear un controlador para cada caso de uso. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de tener post controller, tendría pues create user controller, o sea, create post controller, get post controller y demás. Para tenerlo, tenéis más clases, pero cada clase se hace una única cosa.
Aquí, como es un ejemplo muy pequeño y bueno, luego podéis extrapolarlo a proyectos más grandes, lo voy a dejar así. Lo mismo para los servicios. Aquí voy a crear un post service, pero si tuviera muchos casos de uso o dependiendo del caso de uso tuviera que inyectar unas dependencias u otras, haría distintos servicios, porque si hago solo uno, el constructor de ese servicio va a tener pues a lo mejor 10 instancias de clases que le inyecto. Y eso para hacer testing es horrible, porque tenéis que crear un mock de cada uno de esos objetos que estáis inyectando en el constructor y eso es súper pesado de hacer. Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis, voy a crear aquí un servicio. Y entonces aquí voy a ir viendo lo que tengo en mi controlador. Aquí por una parte tengo un método que devuelve todos los posts para el método index. Pues aquí lo que podría hacer es crear un método que es getAllPosts. Esto no recibe ningún parámetro y me va a devolver... A ver, aquí que tenemos... Find all. Bueno, dejadme borrar esto del repositorio. Este find all devuelve un array de objetos. Vale, pues aquí lo que puedo hacer es indicarle que devuelve un array. Vale, como veis aquí en mi servicio no estoy utilizando el collection porque esto podría poner que devuelve un collection, que de hecho es lo que me va a devolver, pero entonces ya estaría atando mi servicio a la instancia de una clase de Doctrine. Y mi idea es que mi capa de servicios no conozca cuál es la capa de datos. Entonces, lo que puedo hacer es aquí... Espera, le di la tecla que no era. Decir que devuelve un array, porque al final es lo mismo. O sea, la colección de Doctrine está extendiendo de iterable y todas las interfaces que implementan operaciones con arrays. Y ahora aquí, pues lo que voy a hacer es crear el constructor. Y aquí necesitamos entonces todo lo que tenemos en el controlador. De momento me voy a copiar este post repository. Vale, el post repository... Vale, vamos a ir uno por uno mejor. Vamos primero a crear... Es otra buena práctica también cuando hagáis refactor. Primero cread la funcionalidad nueva, probadla y luego borras la anterior. Porque si ahora yo copio este constructor y me lo llevo al servicio, me van a fallar todos los tests porque voy a romper prácticamente todo. Entonces vamos a ir uno por uno y aquí lo que voy a hacer es pues private read only. Vale. Y de momento lo voy a dejar así. Y esto lo que voy a hacer es un return this repository. Y aquí, bueno, de momento vamos a dejar el find all porque tengo planeado para más adelante refactorizar y encapsular los repositorios. Pero de momento lo voy a dejar así. Entonces esto me va a devolver todos los posts y ahora aquí en el post controller lo que tengo que hacer es inyectar el servicio y ahora puedo utilizarlo. Lo que puedo hacer aquí es un this service y getAllPosts. Entonces básicamente esto va a seguir funcionando porque si yo ahora, bueno, vengo por ejemplo aquí a Postman al método get, si lo ejecuto veis que sigue funcionando. Y lo mismo para los tests. Si yo vengo aquí a la terminal, vale, está de este lado. Vale, veis que los tests que teníamos pasan todos. Bien, entonces vamos a ir reemplazando toda la lógica que tenemos aquí que pertenece a nuestro dominio, como buscar posts, crearlos, validar, etcétera, a servicios. Aquí, bueno, tenemos un find, pues vamos a crear... Y esto me va a devolver un post. Vale, entonces ahora aquí seguramente algunos os preguntéis que, claro, si aquí no devolvió el objeto collection porque es de Doctrine, aquí estoy devolviendo un post que es una entidad de Doctrine. Pero claro, es una entidad de Doctrine porque la tenemos acoplada con estos atributos de PHP 8.1. Bueno, de PHP 8.
Lo que vamos a hacer más adelante es mover toda esta configuración de Doctrine a un fichero XML, ¿vale? De tal forma que aquí vamos a tener una clase PHP plana que va a ser nuestra entidad o modelo y que no va a estar acoplada de ninguna manera al framework en lo que se entiende acoplar lo que vimos, que es pues utilizar este tipo de anotaciones. Entonces, bueno, de momento vamos a poner aquí return, this, repository, find one. Bueno, vamos a utilizar el find, que ya busca por ID, y ya estaría. Vamos ahora a nuestro controlador y lo cambiamos. Find post by ID. Y esto seguiría funcionando. Podemos ejecutar nuestros tests. Y veis que pasan. ¿Vale? Y lo mismo para crear. Aquí tenemos más lógica, así que la vamos a mover toda. Simplemente lo que voy a hacer es aquí en el post service, va a ser crear un método público create post. Y esto que necesita un autor, un título y un content. Y son los tres de tipo string. Entonces, author, string title, content. Y esto va a devolver un post creado. Aquí hay otra cosa que veremos más adelante, pero yo os la voy adelantando por si a lo mejor os surge la duda, que es el tema de que hay que evitar trabajar con tipos primitivos lo más que se pueda, porque si esto va creciendo luego puede ser un poco complicado el refactorizar. Entonces también veremos cómo utilizar DTOs, que lo que van a hacer es eso, van a ser objetos que van a tener definidos los atributos. Incluso podéis hacerlo con value objects, ¿vale? Podéis tener un DTO que tenga value objects dentro y entonces de esa forma ya os aseguráis que no vais a utilizar ningún tipo primitivo como string, int, array, sino que vais a utilizar tipos que están dentro de vuestra lógica. Pero bueno, eso ya es un tema de refactor un poco más avanzado y seguramente lo hagamos al final de toda la serie. Como ya veis, hay un montón de opciones para hacer. Lo divertido es eso, es crear un proyecto así sencillo como este que tengo yo e ir jugando. Entonces aquí lo que voy a hacer es post, vamos a hacer this service create post y este, como vimos, necesita el autor, el title y el content. Vale, lo que os acabo de comentar del tema de tipos primitivos es que fijaos que aquí yo se lo estoy pasando así, pero si en algún momento, y los tres son de tipo string, entonces si en algún momento algún compañero o incluso yo decido poner el título primero, como no me dé cuenta, estoy perdido, porque a menos que tenga un test que compruebe que los parámetros que le estoy pasando son los que se corresponden, que es lo que se debería hacer, vale, aquí en el test. Fijaos que yo para crear un post le estoy pasando un autor, un título, un contenido. Bueno, este creator nada porque es de una prueba que había hecho. Le estoy pasando estos parámetros y en la respuesta de la creación de ese objeto estoy comprobando que cada uno de los parámetros de la respuesta se correspondan con los que yo le paso. Pero imaginaos que tenéis un test que solo está comprobando que el código de respuesta sea un 201. Si por alguna razón cambiáis aquí el orden de los parámetros y no lo cambiáis en todos los sitios donde llamáis a este create post, vais a tener el típico bug que es súper difícil de encontrar y si estáis en una aplicación muy grande que tiene muchos casos de uso os vais a volver locos. Entonces, muy importante en el tema de testing, comprobar absolutamente todo lo que estáis creando y por otra parte, pues eso, el uso de DTOs para evitar el tema de que los atributos vayan en otro orden o que podamos cometer ese error. Vale, esto casi lo voy a poner así en paralelo. Voy a quitar esto. Vale, entonces aquí estoy creando el post y para crear el post, bueno, pues aquí tenemos lo del new post. Aquí sería post igual a new post. String, bueno, aquí le voy a pasar author, title y content. Y ahora persistiría en la base de datos. Lo que puedo hacer aquí en mi post repository, porque ahora estaba utilizando el entity manager y guardando, lo que puedo hacer aquí en mi repositorio es crear un método save
que va a recibir un objeto de tipo post. Y entonces aquí voy a utilizar el Entity Manager que viene en este Service Entity Repository. Y voy a hacer el persist. Y el flush, que es básicamente... Dejadme cerrar todo esto que no estoy utilizando. Vale, si os fijáis aquí, estoy utilizando el Entity Manager que he inyectado aquí para hacer el persist y el flush. Pero ahora aquí en mi servicio, lo que voy a hacer es como crear el método save para encapsular esa lógica. Y entonces aquí puedo hacer un this repository save post. Vale, entonces lo bueno de esto es que aquí podemos utilizar el principio que creo que os lo dije en el streaming anterior, que es tell don't ask, que es que nosotros tenemos que decirle a nuestros métodos que hagan algo, no preguntarle si puede hacerlo. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es meter un try catch. Vale, entonces aquí si algo falla, pues por ejemplo, imaginaos que no puede haber dos posts con el mismo título. Si yo ya tengo uno guardado e intento guardar otro, aquí Doctrain me va a dar una excepción de que se está violando una clave unique. Y entonces en el catch yo lo que puedo hacer es lanzar una excepción que sea de mi dominio que indique que esa entidad ya existe en la base de datos. Entonces, como podéis ver, yo aquí simplemente en mi servicio le estoy diciendo guarda un post. Y es el repositorio el que dice, vale, lo guarda y si hay una excepción, la lanza. Y sería nuestro listener que vimos aquí al principio del streaming el que se encargaría de procesarlo y devolvérselo al cliente. ¿Ves? Queda todo súper organizado y dividido en capas. De momento lo voy a dejar así, ya miraremos el tema de excepciones más adelante. Y por último, lo que tendría que hacer es un return de post. ¿Vale? Entonces fijaos que yo ahora aquí, en el post controller, le estoy diciendo que cree un post. Este método va a devolver un post, entonces aquí lo puedo asignar. Y esto todo lo puedo borrar ya. Bueno, el envío de email también lo vamos a enviar al servicio. Y este devuelve el post to array. Vale. De momento me voy a copiar esta lógica. Vale. Y después lo que voy a hacer es utilizar un listener para enviar el email. De tal forma que mi servicio, mi post service, solo se encargue de casos de uso relacionados con un post y no con el envío del email, que sería responsabilidad de otra capa. Así que aquí lo que voy a hacer es inyectar read only, ¿qué era? Mailer interface. Vale. Estos dos, por ejemplo, ya veis que me está diciendo PHP Storm que se han instanciado pero nunca se usan. Las puedo eliminar. Y ahora con el mailer lo que puedo hacer es copiarme todo esto. E incluso puedo hacer una cosa que es, de momento, como pequeño refactor, crear un método sendEmail que no va a devolver nada y meter esa lógica ahí. Entonces, ¿qué necesito para enviar un email? Vale, necesito el logger también, que lo vamos a inyectar en el constructor. Vale, si voy muy rápido, decídmelo en el comentario, pero bueno, son cosas así un poquillo básicas. Quiero ir un poco deprisa porque quiero cubrir más cosas. Pero bueno, voy a subir el vídeo, así que también tenéis la opción de volver a verlo. Y esto necesita, pues, un string que es el autor, ¿vale? Simplemente en este ejemplo. Entonces, string author. Y aquí lo voy a reemplazar. Y creo que no necesitamos nada más. Vale. Y entonces aquí en el save, después de persistir en la base de datos, voy a hacer this mailer send. No, perdón. Voy a hacer this send email y le voy a pasar el author. Aquí podéis utilizar author o lo que podéis hacer es utilizar post author para garantizaros de alguna forma que la entidad contiene ese valor. Y en principio ya estaría porque esto está enviando el email. Vale, entonces fijaos, bueno, de aquí ya puedo quitar todo esto, el mailer y el logger, y ahora simplemente me quedaría
un constructor al que le estoy inyectando un servicio, ¿vale? Y aquí el método create, fijaos, simplemente tiene esta parte del JSON decode que sí que pertenece a la capa de aplicación. Tiene la parte de validación que, bueno, podría estar aquí, pero ya veremos cómo hacerlo. De hecho, spoiler, para los que ya hayáis visto el vídeo este de cómo transformar las peticiones de Symfony a DTOs, vamos a hacer algo muy similar. Y os voy a explicar por qué nos sirve en este caso y por qué no se considera acoplarlo al framework. Vale, no sé si os acordáis del vídeo ese en el que nosotros aquí inyectamos un DTO y es ese argument resolver de Symfony el que se encarga de convertir la petición y meterla en ese DTO. Sí, mira, Walter dice, para el envío de emails es mejor utilizar un listener. Sí, es justo lo que voy a hacer. Lo que pasa es que de momento, como primer paso, lo tengo aquí en un método privado dentro del servicio. Esto hay un vídeo que seguramente os pongo en Twitter bueno, está en inglés, pero es de un canal de otro programador, en el que explica cómo debería hacerse este proceso de refactor. Vale, os publicaré igual en Discord o en Twitter ese vídeo porque es súper interesante y va un poco en función de cómo sintáis cada día. Yo hay días en los que estoy trabajando y para cambiar el nombre de una variable estoy como nervioso, digo, vale, esta variable ¿dónde se utiliza? ¿Cuántas veces se utiliza y tal? Y hay otros días que cambio toda una clase entera, reviso los tests y creo el pull request. Vale, entonces depende de cómo sintáis cada día, de seguros en vosotros mismos, haríais este tipo de refactor. Yo ahora, por ejemplo, prefiero hacer el meterlo en un método, ver que todo funciona y en el siguiente paso extraerle un listener, ¿vale? Porque si lo hago ahora de golpe, puedo cometer un error, pero ¿dónde está el error? En la instanciación del listener, en la configuración del framework, ¿veis a lo que me refiero? Entonces, bueno, un poco como sintáis en cada momento. Y vale, esta validación de momento ya os dije que la dejamos aquí. Aquí tenemos el servicio que está creando el post y luego tenemos aquí nuestro response. Entonces fijaos que hemos eliminado aquí un montón de líneas de código que no pertenecen al controlador, porque el controlador tiene que recibir la petición, enviársela a un servicio, recibir la respuesta del servicio y enviarlo directamente al cliente. Respecto al controlador, vamos a ejecutar los tests y a ver si pasan. Vale, están pasando, por lo tanto hemos hecho otro refactor con éxito, porque nuestros tests siguen pasando y eso indica que a pesar de haber movido toda nuestra lógica del controlador al servicio, nuestra aplicación sigue funcionando exactamente igual. Vale, queda un poquito más limpio. Vale, vamos bien de tiempo, entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es lo que os comentaba, es eliminar toda la configuración de Doctrain de nuestra entidad para que nos quede una clase PHP limpia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí en configuración, en packages, lo primero que tenemos que hacer es indicarle a la configuración de Doctrain dónde van a estar nuestros ficheros de configuración. Aquí, por ejemplo, le voy a indicar que van a estar en config, Doctrain, mapping. Y lo que voy a hacer es aquí dentro de config, crear una carpeta Doctrain y otra mapping dentro. Y aquí esto creo que era type y tenemos que especificarle el tipo, ¿vale? Normalmente por defecto son anotaciones o atributos de PHP y yo aquí lo que le estoy diciendo es que, vale, mis ficheros de mapeo van a estar dentro de esta carpeta y van a ser de tipo XML. Y entonces ahora puedo venir aquí y crear un archivo post.orm.xml y aquí voy a crear pues mi mapeo. Vale, es un Doctrain mapping. Como veis aquí al utilizar PHP Storm tiene el autocomplete y ya os va poniendo incluso el orden. La entidad es post, la tabla se llama post, el ID se llama ID, es de tipo string y tiene una longitud de 36 caracteres porque es un UUID. Y ahora vamos con los fields. Tiene un field que es author y no me acuerdo qué longitud le habíamos puesto. Vamos a ver. Post. Vale, 50 caracteres.
Vale, Walter pregunta que en este caso el mapping que no podemos desacoplarnos del framework, del propio Symfony. Efectivamente, eso es porque estamos utilizando Doctrine, más que de Symfony, de Doctrine, es donde estamos acoplados. Pero como estamos utilizando este ORM, la ventaja de hacer este tipo de refactor es que mi clase post, va a quedar como una clase PHP limpia, sin ningún tipo de anotación o nada que me indique, o sea, nada que indique en el código que es gestionado por Doctrine. Si el día de mañana nosotros decidimos cambiar de ORM, seguramente lo que tengamos que hacer es cambiar este tipo de ficheros de configuración para indicarle a ese ORM cuál es nuestra entidad y cómo manejarla, pero nuestra clase post va a quedar tal cual. Vale, de la otra manera, pues es cambiar unas anotaciones por otra y demás. Vale, entonces aquí en post tenemos el autor, field con el título, la longitud es de 50 también, y el content que le pusimos 255. Vale, entonces ahora tengo aquí el mapeo. Ah, bueno, tenemos, creo que tenemos por ahí un unique, ¿no? Sí, tenemos un unique index. Pues la verdad es que no me acuerdo cómo se hacía esto ahora. Vamos a ir a la documentación. Ostras. A ver. XML mapping. Vale, unique constraints y después, vale, el unique constraint, vale, primero es en plural y luego en singular. Unique constraint. Aquí las columnas, como veis, puede ser más de una. En este caso, en la nuestra va a ser title y este es el name. Vale, ¿y qué más tenemos por aquí? Nada más. Vale, pues ahora que ya le hemos indicado a Doctrine dónde está el fichero de mapping para trabajar con esa entidad, podemos eliminar todo esto. Y vale, incluso podemos hacer otra cosa que es utilizar ya el constructor de PHP 8. Vale, me lo voy a crear aquí de nuevo. Y esto va a tener... Vale, vamos a utilizar ya la sintaxis de PHP 8. El ID es siempre read only. El author se puede... Bueno, vamos a poner que no se puede cambiar también. Entonces read only string author. El título. El created on... ¿Tenemos created on aquí? Ah, pues sí. Sí. Vale, gracias. A ver, ¿qué he puesto aquí? Vale, aquí tendríamos ese otro field. Created on. Date. Time. Immutable. Ahora podemos poner datetime sin más. Bueno, vamos a dejarlo así. Vale, entonces ya tenemos todos los campos. Y aquí tenemos title, el content que se puede cambiar también. Y este que es el created on.
Y ahora lo que puedo hacer aquí es poner un named constructor para que quede más semántico. Y lo que puedo hacer es... A ver, creo que en PHP 8.1 ya puedo hacer esto. Y esto vamos a borrarlo así. Vale. Creo que ya puedo hacer esto. Y el ID... también. ¿O no? No, no me lo permite. Bueno, pero como voy a usar un named constructor, lo que puedo hacer es simplemente dejarlo así. Vale, lo que quiero hacer es aquí crear un método estático que es create. Y esto entonces va a recibir el autor, el title y el content, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es devolver una instancia de self. Y entonces lo que puedo hacer aquí es self new self. Y ahora aquí, como veis, ya me aparecen los parámetros que necesito. Entonces para el ID puedo utilizar ahora aquí el UID component convertido a string. Ahora necesitaría el autor, el título, el contenido y como último parámetro un new date time. Y esto casi ya lo puedo devolver en vez de asignarlo y hacer aquí un return. Vale, entonces esto lo que me va a permitir es que aquí en el servicio yo pueda hacer post create. Vale, queda un poco más semántico porque aquí estoy pasándole los parámetros que necesito y dentro pues le estoy asignando el ID y el createDOM de forma dinámica. Y como veis ahora, si elimino esto es una clase de PHP. Vale, lo mismo que nos pasó con el... Ah, bueno, y efectivamente, y el constructor en privado. De esta forma, veis, esto es una clase PHP. Es lo mismo que nos pasó en el streaming anterior con el controlador. Yo ahora lo que puedo hacer es, pues si dejo de utilizar Doctrine y empiezo a utilizar Eloquent, por ejemplo, esto quedaría exactamente igual y lo único que tendría que hacer pues es en la configuración de Eloquent o del ORM que toca, utilizar su configuración. Vale, y de esta forma pues vuestras entidades están más limpias. Ejecutamos tests. Y han fallado dos y vamos a ver por qué es. Undefined array key. Vale, vamos al post controller porque aquí hemos roto algo. Sí, a ver, efectivamente, aquí lo que dice Walter, si se podría quitar el UID, aquí lo que estoy haciendo es acoplándome un poco a ese componente de Symfony y evidentemente si en algún momento lo cambiara, tendría que cambiar todo esto. Lo que podría hacer aquí, y seguramente me lo anote para hacer en otro streaming, sí, entiendo lo que dices, Walter, es básicamente, pues al igual que hice con el API Controller para encapsular ese JSON Response, hacer una clase UUID Generator o un servicio o algo así al que le inyecto el UID componente de Symfony y luego aquí en mi entidad pues llamo al estático de ese servicio para generar un UID. Y así si el día de mañana cambio el UID componente de Symfony por otros generadores de UID, no tendría que cambiar nada aquí en el código. Vale, de hecho, bueno, lo puedo hacer en este streaming si nos da tiempo. Vale, vamos a ver el test que estaba fallando. Sí, es justo. El tema de esto de Grapper son adapters. Vale, es el adapter pattern. Yo creo que es el patrón de diseño más útil de todos los que hay, el adapter pattern. Porque simplemente eso estás como encapsulando la lógica de una librería de terceros para tus casos de uso y luego incluso utilizando interfaces, que eso sí que lo explicó Moin, es que vosotros podéis tener una interfaz y luego vuestras implementaciones concretas que hagan una cosa distinta para cada caso de uso. Pues, por ejemplo, a la hora de devolver una respuesta, pues que se devuelva en HTML, que se devuelva en JSON o que se devuelva en string. Vamos a ver qué tenemos aquí en response data. Could not convert PHP value datetime to datetime immutable. Vale, eso es porque aquí le he puesto new datetime y tendría que ser datetime immutable. Vale, porque es como lo estoy definiendo.
Vamos a ejecutar otra vez todos los tests. Está el debugger aquí. Vale, y veis que ahora pasan. Vale, simplemente tenemos ese pequeño error ahí en el datetime interface, que lo que tiene que hacer cuando lo declaréis así, como datetime interface, la instancia tiene que ser de este tipo. Y también porque aquí, arriba, en el post le hemos indicado que es de datetime immutable, ¿vale? Si quisiéramos datetime tendríamos que quitar esto. Esto hay un vídeo que subió Moin en las series de DDD que está súper bien explicado, pero bueno, ahí está explicado en el sentido de qué tenemos que tener en la parte de infraestructura y qué tenemos que tener en la parte de dominio. Como esto es un proyecto Symfony en el que no estamos aplicando DDD, os voy a explicar cómo se podría hacer aquí. Yo aquí por una parte, lo que podría hacer sería cambiar el repositorio y llamarle pues doctrine, así, post repository. Vale, esto lo voy a dejar tal cual. Y lo que voy a hacer ahora es crear una interfaz aquí dentro de repository mismamente que se va a llamar pues post repository. Le voy a decir que es una interfaz aquí y a crearla. Y entonces ahora aquí lo que voy a hacer es crear el contrato, es decir, indicarle a esta interfaz qué contratos tiene que implementar las clases para utilizar única y exclusivamente esas, las que define aquí. ¿Esto por qué lo hago? Porque si veis, si venimos aquí a nuestro servicio, en el momento en el que nosotros utilizamos el repositorio, veis, si yo aquí hago control espacio, veis que tengo un montón de métodos que vienen por defecto. Find by, count, create query builder, find all, find one by. Veis, todos los métodos que están en este service entity repository del que extiende. Y esto es muy peligroso porque si no lo controláis y empezáis a implementar directamente los métodos que os dé este repositorio, os estáis atando. Por ejemplo, aquí lo que he hecho es crear este método save para no atarme a este entity manager para que persiste y que haga un flux. Simplemente le estoy diciendo, sálvame la entidad, y es el repositorio el que dice, vale, yo te la guardo. Tú lo único que tienes que pasarme es una instancia de post. Vale, entonces, para evitar acceder aquí a todos estos métodos mágicos que vienen en la clase de la que extiende el repositorio, lo que voy a hacer es definir cuáles quiero yo. Entonces, por una parte, tenemos el find all. Lo que voy a hacer es, en esta interfaz, va a ser crear un método público al que le voy a llamar all, que lo que va a hacer es devolver un array. Y entonces en el doctrine post por repository me voy a crear un método público. Bueno, primero voy a hacer que implemente la interfaz. Y ahora, como veis aquí, me dice que tengo que añadir ese método all. Vale, lo vamos a poner arriba. Y aquí lo que voy a hacer es un return this find all. Vale, una vez más es el tema este de encapsulamiento, pero en este caso lo estamos haciendo a través de una interfaz. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros ahora aquí en el servicio lo que puedo hacer, bueno, vamos a dejarlo así y ahora veréis cómo funciona. ¿Qué más necesitamos? A ver, que voy a cerrar esto que no estamos usando. Necesitamos el find one by ID, así que lo que voy a hacer es public function find one by ID. Esto va a recibir un string que es el ID de la entidad y me va a devolver un objeto de tipo post que ahora no está acoplado a Doctrine como hemos visto anteriormente, por lo tanto es una clase de mi dominio, ¿vale? Es un modelo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el save que ya lo hemos creado y nada más. Vale, pues ahora que tenemos la interfaz con los métodos, vamos a implementarlos en nuestro repositorio, en la implementación concreta. Si lo doy escrito, find one by ID. Y esto recibe un string que es un ID y devuelve un post. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser implementar lo que os dije del Telton Ask. Yo simplemente cuando llame este find one by ID lo que quiero es que me lo devuelva o que dé una excepción. Entonces, antes de nada en excepciones,
Aquí en HTTP vamos a crear una nueva. Entity not found exception, y esta va a extender de domain exception. Vamos a darle a create from ID en class, y entonces esto va a recibir un string que es el ID de la entidad y la clase. Vale, con esto lo que estoy haciendo es que puedo utilizar esta excepción para cualquier entidad que tenga en mi aplicación. Y esto va a devolver una instancia de self, y aquí entonces return new self y es printf, y vamos a poner entity with ID y el ID, vamos a ponerlo entre corchetes, for class, y aquí otro valor, not found. Y entonces por una parte le vamos a pasar el ID y por otra parte la clase. Vale, entonces aquí nosotros tenemos este método public static. Tenemos este método estático al que le pasamos un ID y el class name, y nos va a generar este mensaje. Tenemos que venir ahora a nuestro listener, y fijaos, aquí tenemos pues el get but request exception. Pues lo que haríamos sería, private function get not found exceptions. O incluso no me va a hacer falta ahora, porque como lo puedo utilizar para cualquiera, o sea, para cualquier entidad, lo que puedo hacer aquí es que si instance of entity not found exception a data de code, le voy a asignar response not found. ¿Vale? Entonces, cada vez que lance una excepción de ese tipo, una instancia de ese tipo de excepción, le voy a asignar el código 404, que es el HTTP correspondiente, y lo voy a devolver como respuesta. Y la clase va a ser esa, y el mensaje, pues el que nosotros hemos definido aquí en la excepción, este de aquí. Entonces, ahora aquí en el repositorio lo que voy a hacer es lo del tell don't ask. Yo le voy a decir, vale, si null es igual a post y esto es igual a this find ID, lo que voy a hacer es un throw entity not found exception create from ID and class, y este va a ser el ID y la clase es post. Y si existe, pues lo devuelvo. Vale, fijaos que aquí estoy haciendo una asignación de estas inline para evitar tener más líneas de código. Entonces simplemente estoy comprobando a este post, le estoy asignando lo que me devuelve el repositorio de Doctrain, y si es null, lanzo la excepción. Y ya estaría. Entonces ahora, ¿qué más tenemos? Vale, el find, save, y ya está. Vale, entonces ahora vamos a refactorizar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues en vez de inyectar el Doctrain repository, lo que voy a hacer es inyectar mi interfaz. Y ahora, como veis, vamos a ver, post repository. Bueno, tengo que meter aquí el save. Que recibe un post y devuelve un post. Vale. Y entonces ahora aquí lo que haría sería este repository. Bueno, me sigue obteniendo estos, pero esto no sé si es de PHP Storm. Vale, me está pasando algo raro, porque esto de hecho lo probé antes de abrir el streaming y sí que me funcionaba bien, pero por alguna razón ahora estoy inyectando la interfaz, que solo tiene estos métodos y no tiene ni el find all ni ninguno de los que probé Doctrain, pero por alguna razón aquí me lo sigue detectando. ¿Veis? Si hago clic,
me manda el find all del service entity repository, cuando no debería, porque esto es la interfaz. Interface post repository y el doctrine post repository que está implementando esa interfaz. A ver, igual puedo hacer una cosa, vamos a ver. Que no extienda. Y ahora aquí lo que puedo hacer es... algo así. Entity repository igual a... Y esto recibe el registry y el post class. A este lo voy a llamar repository. A ver si así. Es muy raro, ya os digo que lo probé antes y sí que se quejaba de que la interfaz no implementaba esos métodos mágicos. Repository. Aquí voy a tener problemas. Porque es protected. Claro, aquí no tengo el Entity Manager. Vale, pero lo que puedo hacer es inicializar también el registry. Y aquí puedo hacer this. Bueno. Registry. Get Manager. Bueno, el default. Creo que es así. Get Manager. Persist. Vale, esto sería como un paso intermedio. Luego tendría que crear algún método que me devolviera todo esto. O una clase. Y registry. Get Manager. Flush. A ver si así. Vale, ahora. No sé por qué razón me estaba dando ese error. Ya os digo que lo probé y me funcionaba. Entonces, ¿qué he hecho ahora? Bueno, pues una vez más hacer esa encapsulación en mi Doctrine Post Repository, en el que le hago implementar esa interfaz que expone esos tres métodos en el contrato, el all, find one by ID y save. Y lo que estoy haciendo es en el constructor de este Doctrine Post Repository acoplarlo, acoplarlo pero encapsulado. Es decir, tengo el registry y el manager registry y service entity repository que son de Doctrine, pero los estoy inyectando, vale, los estoy creando, inyectando uno en el constructor y luego utilizando ese para instanciar el service entity repository. De esa forma puedo acceder a todos los métodos mágicos que, bueno, mágicos, a los métodos que implementa ese Service Entity Repository, pero encapsulados dentro de mis métodos. De esta forma yo ahora aquí en el post service, fijaos que no puedo hacer el find all, solo puedo hacer all, find one by ID y save. Y esto sería la forma correcta de hacerlo porque así este repositorio expone estos tres métodos y si el día de mañana queréis, por ejemplo, tener un remove, pues lo que haría sería en la interfaz implementar ese remove que recibe un post y luego en la implementación de la clase concreta meter la lógica que básicamente aquí en vez del persist sería remove y el flush. Vale, ya eliminaréis la entidad con eso. Entonces ahora aquí vamos a refactorizar porque aquí solo podemos utilizar all, find one by ID, aquí le puedo poner or fail, mejor. Porque este método ya visteis que lo que está haciendo es
comprobando si existe y si no, lanzando una excepción. Y por último el save ya lo tengo. Vale, entonces yo ahora aquí estoy inyectando la interfaz y en este servicio o donde inyecte esa interfaz no puedo acceder a esos métodos que te provee ya Doctrain para hacer cosas así un poco sin control. Vamos a ver si los tests funcionan. Vale, pasan. Y ahora vamos a ver lo de la excepción. Yo aquí, por ejemplo, tengo este de método get al que le paso un ID y me devuelve ese post. Pero si aquí cambio este 2 por un 1, veis que ahora se está lanzando la clase Entity Not Found Exception, que es de mi dominio. El código que le he asignado es el 404 y el mensaje. La entidad con el ID tal para la clase post no encontrada. Vale, una forma así un poco sencilla de tener las cosas encapsuladas y mejor organizadas, en fin. Porque esto lo que nos permite es que nosotros ahora tengamos el control sobre qué método se expone nuestro post repository y podemos, o sea, básicamente eso, tener el control de qué estamos haciendo con nuestros repositorios, en vez de tener ahí un montón de métodos que se pueden utilizar en cualquier sitio.